Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José Hernández y vengo a exponerle el día de hoy sobre la comunicación escrita. Bueno, hablemos un poco sobre la comunicación escrita. Lo primero es preguntarnos qué es la comunicación escrita. Bueno, por acá tenemos un término que nos indica que es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. Las fuentes, como podemos ver, es de concepto.de. Sin embargo, para ahondar un poco más en qué es realmente la comunicación escrita, vamos a tomar la frase de según Blondie, ¿no? En 1996, nos dice que el mensaje es el contenido compuesto por signos artificiales producidos expresamente para significar y que ponen en contacto al emisor y al receptor estableciendo lo que se denomina un circuito comunicativo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta como lo vemos acá en pantalla. ¿Ya? Además, una gran parte de la comunicación que se realiza en las empresas o incluso en las interacciones sociales de día a día, ¿no? Lo podemos visualizar en documentos que estamos leyendo constantemente en nuestro correo electrónico, ¿no? O documentos escritos. Y bueno, como ven, es recomendable que estos documentos escritos, ¿verdad? Sean, primero, que sean claros, que se visualice realmente la información y no quede duda. Con eso nos referimos a claro. Lo segundo es que sea sencillo. Y enfatizo bastante la palabra sencillo porque es importante de que no, hay una frase que actualmente utilizo mucho que es menos es más. Es importante tener presente ello. Por eso es sencillo, ¿no? Que sea menos, es decir, digerible para poder leerlo. Y también, muy importante, bien estructurado, ¿no? Para que dé un circuito comunicativo eficiente. Asimismo, vamos a hablar un poco sobre las normas de la comunicación y su expresión escrita, ya que es muy imprescindible mencionarlo, ¿no? Y para ello tenemos los signos de puntuación, ya que son elementos de la comunicación escrita que sirven para poner los límites entre las diferentes ideas importantes, ¿no? Y para indicar las pausas y los cambios de ritmo y la entonación y en la lectura, claro. Para ello tenemos primero la coma, ¿no? Que la coma marca básicamente las pausas para hablar y separar las palabras en una serie o en una secuencia de frase. Luego tenemos el punto y seguido, ¿no? Que el punto y seguido tiene la función de separar diferentes frases u oraciones contenidas dentro de un párrafo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el punto y aparte, que indica el final de un párrafo, básicamente. También tenemos dos puntos que nos permiten hacer una pausa antes de enumerar o concluir o resumir, ¿sí? Además, tenemos los puntos suspensivos. Como ven, son 3 puntos suspensivos, los cuales consisten digamos que no hay espacio entre sí, ¿no? Los puntos suspensivos nos dan como un seguimiento a la idea. Cuando decimos, por ejemplo, entre otros y damos 3 puntos suspensivos, hacemos una consecución en la idea, ¿ya? Luego tenemos el paréntesis, lo cual se utiliza para interrumpir una frase o introducir una aclaración o añadir una información complementaria, muy, muy importante, más cuando estamos haciendo nuestros análisis críticos, nuestros resúmenes, muy importante siempre colocarlo en nuestros paréntesis, ¿no? Además tenemos las interrogantes, que nos sirven para iniciar y terminar frases interrogativas como por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿No? Son preguntas de interrogación. También tenemos las exclamaciones que sirven para iniciar o terminar una palabra o frase exclamativa o de admiración. ¡Qué bonita eres! Por ejemplo. Bueno,
Además, toda información se estructura en un escrito mediante los párrafos, que contienen ideas expresamente mediante diferentes frases entrelazadas entre sí. Empiezan con la letra mayúscula, por ejemplo, y terminan en punto y aparte. Muy importante tenerlo presente. La sucesión de párrafos nos lleva a una formación de una palabra escrita, y gracias a los párrafos podemos decir que la lectura nos resulta más fácil, más digerible. Muy importante, y voy a hacer incluso énfasis en esta parte, es que siempre que estemos leyendo un texto, debemos respetar los puntos, porque si no vamos a estar leyendo desenfrenadamente y no se va a entender nada de lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno, con ello vamos a continuar un poco sobre las cartas comerciales. Ahora, las cartas comerciales, bueno, ¿para qué son o para qué sirven, no? Bueno, básicamente nos ayudan, ¿no?, a comunicarnos con nuestros clientes, los proveedores, el público en general. Y bueno, actualmente las empresas siguen utilizando estas cartas comerciales en su día a día, ¿no? En muchas ocasiones las cartas es el primer contacto que se establece con la empresa, y de ahí se debe cuidar mucho esa formalidad o ese estilo que se da con estas cartas comerciales, ¿no? Por lo que es imprescindible, y aquí lo pongo como dos elementos, tener presente los contenidos de la carta y el diseño de la carta. Cuando se habla del contenido de la carta, ¿no?, debemos tener claros los objetivos, los hechos, las personas a las que nos dirigimos y el estilo de redacción. Incluso en las empresas esto lo toman con mucha puntualidad, ¿sí? Es importante tener claro eso. También el diseño de cartas. Cuando hablamos del diseño de carta, como se refleja acá, no es toda carta, tiene una estructura, ¿sí?, determinada. Aunque muchas empresas diseñen sus propios modelos, también existen los que proponen los distintos autores. Es importante mencionar que el diseño debe tener presente lo que es el membrete, el destinatario, el saludo, importante el saludo, la cordialidad, ¿no?, ante todo, el cuerpo del mensaje, el cierre o la despedida también, la firma con su respectivo nombre y cargo, el lugar de donde se escribe o de donde está la empresa situada, ¿no?, la localidad, y finalmente el anexo, lo que le vayas a adjuntar, ¿no? Bueno, con ello vamos a seguir un poco además con los tipos de carta. Bueno, para hablar un poco de los tipos de cartas, ¿no?, vamos a desglosar cuáles son los tipos de cartas en realidad. Primero tenemos las cartas circulares, que son cartas comerciales iguales dirigidas a particulares, empresas o instituciones, ¿no?, como antes mencionamos. Bueno, como pueden ver, tiene un ejemplo de una carta circular que ven en pantalla, ¿no?, donde nos da como las características que antes se mencionaron, ¿no? Y también, como ven, es de un seguro. Y acá podemos ver como, digamos, que el cuerpo del mensaje, ¿no?, y lo que lo establece. Bueno, también tenemos lo que son las comunicaciones breves, y son las comunicaciones, son básicamente como documentos de uso interno en la empresa, especialmente entre los diferentes departamentos. Para ello tenemos acá un ejemplo, ¿no?, de Rosa Martín para los empleados de Delfín. Como pueden visualizar, este es como un modelo de las comunicaciones breves que se realizan incluso dentro de la empresa en estos días. Bien, asimismo tenemos, a grosso modo, hablo un poco de los temas, ¿no?, la instancia, el oficio y el certificado. Bueno, la instancia, aquí también les tengo un ejemplo. La instancia se refiere a un escrito que se dirige a la administración pública, mediante el cual se solicita algo contemplado dentro de las normativas vigentes, ¿sí? Como pueden visualizar aquí, se expone el qué, se solicita el qué y se adjunta lo que se requiera, ¿no?, en este caso. Bueno,
Asimismo tenemos el oficio, también tengo un ejemplo en la parte derecha, en la parte superior derecha, que nos da este modelo de oficio y nos habla que es un documento, ¿no?, que utiliza los organismos y corporaciones oficiales para comunicarse entre ellos y con los particulares, ¿no? Em, es básicamente cuando se establece, ¿no?, una relación entre estos organismos oficiales, ¿no?, o con los particulares. Se da un informe de oficio, ¿sí? Y por último, el certificado que no se había mencionado y es un documento expedido por las autoridades y por los particulares en el cual se da constancia o la fe, ¿no?, de la existencia de un hecho o de situación determinada. Muy bien, aquí como pueden ver, de José García Rodes, ¿no?, certifica los parámetros que certifica, su firma y sello, muy importante que siempre tenga su firma y su sello, y en este caso la fecha y el lugar, como anteriormente se los dije al comienzo, ¿no?, cuando estamos introduciendo las cartas comerciales. Muy importante que tengamos claro estos elementos. Bueno, asimismo tenemos lo que son los criterios de clasificación. Bien. Y bueno, para ello es importante destacar pues que en un centro de documentación que nos permita desarrollar nuestro trabajo de forma eficaz, debemos tener estos criterios de clasificación, que para nuestro archivo cumpla un objetivo. Debemos crearlo y debemos crearlos. Acá hago énfasis en ello, ¿no? Siguiendo unos criterios de clasificación como los criterios son los siguientes, ¿no? Acá les doy el caso práctico número 1, que sería el criterio de clasificación. Este criterio de clasificación de los archivos de comunicación, disculpen, bueno, tiene que ser un archivo y que no deba de crear confusiones. Toda persona que necesite el archivo y esté autorizada para acceder a este archivo, ojo con esta palabra, acceder a este archivo, ¿no?, debe conocer las normas del archivo y la forma en que está organizado, de forma tal de que no se desorganice tu trabajo, porque para ello lo estás realizando, ¿no? Además, los documentos recuerden que se archivarán atendiendo a criterios genéricos. Por ejemplo, podemos clasificar a nuestro cliente por zona geográfica, tipo de vivienda, por ejemplo, o entre otros, ¿no? Hay infinidad de formas de clasificación. Además, tenemos las normas para el archivo alfabético por nombre de persona. Bueno, y para organizar los nombres de las personas debemos clasificarlos como ahí está en la imagen bien remarcado, ¿no? Primer apellido, segundo apellido, nombre y DNI. Esto nos va a ayudar bastante al momento de clasificarlo y posteriormente buscar el expediente de la persona o de la empresa en este caso, ¿no? Por eso tenemos que tener este criterio de clasificación en los archivos de comunicaciones. Perfecto, que debería estar en una empresa. Asimismo, hablarles un poco sobre las normas para el archivo alfabético de nombres de empresa. Bueno, nos referimos básicamente a los nombres registrados de las empresas, instituciones, corporaciones que se archivan alfabéticamente conforme siguen ciertas normativas, ¿no? Por ejemplo, mira, y aquí incluso les dejo una imagen, ¿no?, para que se den un ejemplo mientras que le menciono. Los nombres registrados en las empresas, las instituciones, no registran abreviatura, a menos que tengamos un listado completo de ellas. Aunque la empresa utilice sigla, lo archivamos con nombre completo, como se puede ver en el segundo ejemplo de Compañía General de Aguas, por ejemplo. No podríamos colocar solamente CGA, ¿sí?, por dar un ejemplo de abreviatura. Bueno, también asimismo las cifras preceden a las letras, disculpen. También prescindimos de los guiones y consideramos que los dos elementos forman una sola palabra. Y bien, finalmente, para finalizar sobre los archivos de las comunicaciones dentro de la comunicación escrita, tenemos el registro. ¿Qué es un registro? El registro es un sistema
que tiene por objeto anotar, archivar y contribuir a la documentación que entra y que sale de cualquier empresa, organización o corporación, institución u organismo público o privado. Hay que tenerlo en cuenta. Y asimismo, la estructura del libro de registro es la siguiente, básicamente es el número de entrada o salida, la referencia, la fecha de la entrada o salida, la fecha de documento, procedente de destino del documento,